¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos en Sin Rodeos con nosotros al economista especializado en finanzas, Vicente Martín Egaña. Es director de AT Consultores Finanzas Corporativas. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. El premio Nobel Paul Krugman propone medidas, digamos, expansivas para la economía europea para salir de la crisis, lejos de la austeridad que, por otro lado, nos impone, al menos en España, Alemania. ¿Con cuál de estas dos líneas de actuación se alinea usted? Bueno, vamos a ver. En economía pontificar es complicado. Es complicado porque es una ciencia social, no es un laboratorio donde se puedan meter distintas variables y ver lo que ocurre. Por lo cual, tratar de pontificar o hacer afirmaciones ciertas es difícil. Es decir, hay mucho, no todo es blanco ni negro, hay mucho gris por el medio, ¿no? Pero dicho lo cual, si vemos en febrero del 2012 cómo están las cosas, vemos que hay dos modelos, está habiendo dos modelos distintos de salir de la crisis. Mientras Estados Unidos tiene unos problemas muy similares a los de Europa, es decir, un desempleo elevado para lo que son sus parámetros históricos, un déficit público elevado y una caída de la valoración de sus activos inmobiliarios, especialmente el residencial, vivienda, etc. Vemos que a día de hoy la situación en la salida de la crisis está siendo distinta. Es decir, mientras Europa el año 2011 inició el primer trimestre con un crecimiento fuerte, en torno a un 0,8%, y ha acabado con una caída del PIB del 0,3%, vemos que Estados Unidos comenzó el año pasado mucho más débil, con crecimientos del 0,1%, y está acabando con crecimientos del 0,7%. Es decir, la tendencia es totalmente distinta. Mientras en Europa parece que vamos a entrar en una segunda recesión, después de la de 2008, 2008-2009, en Estados Unidos parece que no van a entrar, incluso la economía tiene cierta fortaleza. Traducido, tiene razón Krugman, entonces. Bueno, no exactamente. Diría que es debido a esto. Aquí hay varios factores, ¿no? En primer lugar, la política monetaria puesta en marcha en Europa y en Estados Unidos, y en segundo lugar la política fiscal. En cuanto a la política monetaria, en Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la Reserva Federal ha sido muy agresiva, lleva varios años con los tipos de interés prácticamente en cero, mientras que en Europa, que tenemos un banco central muy ortodoxo y con un mandato de vigilar la inflación, los tipos están proporcionalmente más altos. Con lo cual, lo que provoca es que tengamos aquí un Euribor en niveles que ha estado del 2, 2,5, ahora está más bajo. En Estados Unidos estamos hablando de un Euribor año en torno al 1%. En el largo plazo, debido a esta ortodoxia impuesta en Europa, el Banco Central Europeo no ha sido agresivo, no ha podido comprar deuda o no ha querido comprar deuda a largo plazo. Con lo cual ya sabemos lo que ha pasado. Los tipos de las deudas española, italiana, griega, etc., han subido muchísimo, lo cual dificulta muchísimo la financiación del Estado y de las empresas. En Estados Unidos ha habido una compra agresiva de deuda por parte del Banco Central, y esto lo que ha provocado es bajada de tipos de largo plazo. El bono a 10 años americano está en torno al 2%, lo cual facilita, uno, que haya liquidez, y dos, que el Estado y las empresas se financien de manera más barata, ¿no? Y en cuanto a la política fiscal, Estados Unidos ha sido mucho menos ortodoxo, mucho menos estricto de lo que está siendo Alemania, o sea, de lo que Alemania está imponiendo a la eurozona. Para este año, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el déficit público llegue al 8,5% del PIB, lo cual en Europa sería impensable. Y para el año que viene se habla de un déficit público del 5,5% del PIB. En Europa ya sabemos lo que está pasando. Hay unas imposiciones muy férreas y muy estrictas en cuanto al recorte del déficit público. Y todo esto al final, ¿qué está provocando? Que en Estados Unidos el desempleo lleva 2 años cayendo. Estamos hablando de una tasa al cierre de enero del 8,3% de la población activa, desde el 10, casi 10 y mucho, en que estaba a finales de 2009, y en Europa pues el paro está creciendo y hay previsiones de que en 2012 el paro siga aumentando como consecuencia de que el PIB vuelva a caer. Es decir, entonces, ¿con quién me identifico?
Hombre, yo creo que tiene que haber una cierta consolidación fiscal. Los déficits públicos han crecido mucho y muy deprisa. Pero probablemente ese ajuste tenga que ser de una manera más pausada y con más tiempo, ¿no? Usted que sabe de estas cosas, Vicente, ¿qué hace falta aquí en España para que empecemos a salir de la crisis? Bueno, vamos a ver. Para que comencemos a salir de la crisis, las empresas tendrían que comenzar a vender y a ganar más dinero. Con lo cual poder invertir, generar empleo y al mismo tiempo eso aliviaría las arcas públicas en tanto en cuanto se generarían más ingresos impositivos. Para que aumente esa demanda interna en España y en Europa, que al final es nuestro principal mercado, tanto de bienes como de servicios, es decir, somos el gran destino turístico de Europa, lo que hace falta fundamentalmente, como condición necesaria, pero quizá no suficiente, es que fluya el crédito, es decir, que las empresas tengan acceso al crédito. Y para ello hay que obrar fundamentalmente en dos sentidos. Uno que es la consolidación del sistema financiero, en lo cual el actual gobierno y otros gobiernos europeos están inmersos, para que los bancos puedan tener un balance y unas cuentas de resultados sólidas que les permitan, y tener recursos que les permitan financiar a las empresas. Y dos, que las empresas puedan acceder a otras formas de financiación que no son las tradicionales. Estoy hablando de mercados de capitales, sociedades de capital riesgo, financiación pública, el papel, cómo se regula y se incentiva el papel de los inversores privados, el papel de los business angels, es decir, una serie de cosas que aquí han estado un poco en desuso porque las entidades financieras jugaban un papel muy importante, pero que los países sajones llevan ya muchos años jugando con estos nuevos agentes de mercado. Entonces, por resumir, para que se reactive la economía tiene que haber más demanda, pero para que las empresas puedan hacer cosas y por un lado invertir y por otro lado tirar de la demanda y generar empleo, es fundamental, sin eso no vamos a ningún lado, el que haya financiación del tipo que sea, ¿no? Y si la economía sumergida que tenemos en España, que la mayoría de los expertos sitúan en torno al 25% del Producto Interior Bruto, es decir, más del doble de lo que es la media en Europa, si ese dato es más o menos cierto, ¿puede considerarse también que ese mismo porcentaje lo pueda haber en un nivel de empleo de gente que cobra, digamos, en B, para entendernos? Vamos a ver, el intentar evaluar el peso de la economía sumergida en el PIB es difícil. Hay modelos muy complejos y muy sofisticados que lo intentan hacer, con lo cual decir si el 25 o el 20 o el 30 pues es arriesgado. En segundo lugar, si elaborar una estadística sobre la economía sumergida es difícil, elaborarlo sobre el empleo sumergido es mucho más difícil, porque hay gente, es decir, hay actividades que están dentro de la economía sumergida. Pero hay trabajadores que parte de su trabajo es en economía sumergida y parte es en economía oficial, con lo cual resulta muy aventurado hacer una extrapolación de decir, si estimamos que es el 25, ¿cuánto es el empleo? Yo lo veo complicado. Lo que sí es cierto es que un afloramiento, si aflorara ese empleo sumergido, evidentemente mejorarían las cuentas de la Seguridad Social y en segundo lugar, evidentemente, el déficit público nuestro mejoraría, sería más bajo. Y lo que es cierto es que ya llevamos muchos gobiernos en España y en Europa intentando legislar para que aflore esa economía sumergida. Son medidas de muy largo plazo y que tardarán años en tener efecto, pero bueno, confiamos en que vamos en la buena senda, ¿no? En ese sentido de aflorar la economía sumergida. Vamos a hablar de la reforma laboral. ¿Cree usted que realmente va a crear empleo o es más bien un plan de ayuda para los empresarios? En España necesitábamos una flexibilización del mercado laboral por muchas razones, pero fundamentalmente para poder competir en igualdad con nuestros socios europeos. Es decir, si nuestros socios europeos tienen un mercado laboral más flexible, al final es nuestra principal competencia y nuestro principal mercado. Luego, hacía falta una flexibilización laboral. Yo desconozco, porque no soy un experto, si las normas que se han puesto en marcha en el reciente Consejo de Ministros van a incidir y cómo
en qué medida en el mercado laboral. Desconozco el mecanismo de funcionamiento. Vuelvo a repetir, sí creo que era necesario una flexibilización del mercado laboral y probablemente esto vaya en la dirección adecuada. Los efectos creo que los vamos a ver a corto plazo. Yo creo que esta flexibilización es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, para que se cree empleo hace falta que aumente la actividad. Lo que ocurre es que con una reforma laboral que flexibilice el mercado, lo que ocurrirá probablemente es cuando la demanda aumente, el mercado o las empresas sean capaces de generar empleo de una manera más dinámica. Entonces creo que es una medida necesaria, pero que por desgracia por sí sola no va a generar empleo a corto plazo. ¿Y la reforma financiera, en torno a la cual digamos que hay un consenso político más amplio, le parece la adecuada? Los bancos y las cajas de las entidades financieras tienen que cumplir un papel fundamental, que es el de ser capaces de financiar a las actividades empresariales y de los particulares. Tienen otras distintas funciones, pero esa es quizá la más importante. Para ello tienen que tener recursos disponibles, es decir, tienen que tener dinero para, dicho así en plan vulgar, tienen que tener dinero para poder ofrecer a la economía pública y privada, para poder prestar y con eso obtener un beneficio y ser autosuficientes. Por ello es necesario que actualmente, en un contexto de crisis donde los balances de los bancos han sufrido mucho, se les aporte nuevo capital o capital adicional para que cumplan los requisitos de capital básico necesario para poder cumplir ese servicio a la economía, que es el de prestar, el de financiar las actividades. Para ello, pues hay varias maneras, estamos viendo varios medios, ¿no? Uno, el papel de las autoridades públicas aumentando o entrando en el capital de las entidades, el papel de las entidades del capital privado, entrando en el capital de estas entidades, y parece que no queda otro remedio más que ir por esa vía, es decir, mejorando los balances deteriorados de las entidades financieras. Entonces, en este sentido, cuanto antes se haga la reforma, mucho mejor, porque hasta que no esté hecha la reforma, como decía antes, no va a fluir el crédito a las empresas. Entonces creo que es muy necesario y creo que es muy positivo el que se intente acelerar esta reforma del sector financiero para que cuanto antes las entidades resultantes, que seguramente van a ser menos de las que hay ahora, sean capaces de cumplir con el papel que tiene reservado para ellos la economía, ¿no?